Saludos estudiantes de Historia y la Imagen en Movimiento. Bienvenidos a esta presentación sobre cine soviético, que es subtitulado Estética e Ideología. Para empezar, esta frase que considero re valiosa. De todas las artes, el cine para nosotros es la más importante. Esta es una frase dicha por Lenin y que considero súper importante para comprender por qué el cine en la Unión Soviética alcanza importantísimas cotas de desarrollo y de experimentación. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, básicamente es lo que llamaríamos corriente vanguardista. Tras la revolución de 1917 en Rusia, básicamente quienes detentan el poder, el soviet, se da cuenta de la importantísima trascendencia que tiene el cine como medio de comunicación social. A ver, contexto. El 80% de la población rusa era analfabeta en aquel momento, por lo que el cine era un medio súper eficiente de comunicación de masas. Esa es la razón por la que el gobierno nacionaliza la industria del cine y crea una escuela de cine destinada a formar a los técnicos, artistas, etc. Esto llevaría en el cine soviético a las más altas cotas de maestría vista hasta entonces. O sea, son maestros a nivel técnico, son maestros a nivel narrativo, es reimpresionante. Hago una pausa para valorar ese maravilloso retrato de Lenin que tenemos en pantalla. Analicemos esto a la luz de el valor de lo que básicamente desde el socialismo se cataloga como las nuevas artes y la lógica marxista. ¿Okay? Básicamente, esto lo que da es inicio a la idea de comunicación de masas. El uso de estas herramientas que permiten comunicar para todo el mundo de una forma extensiva. La industrialización, desde la lógica marxista, es el epítome del desarrollo humano. O sea, hemos logrado generar estos medios de producción súper eficientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, esto es lo que Walter Benjamin vendría a hablar de la era de la reproductibilidad en el arte, ¿no? Básicamente es posible crear una obra que es reproducible y que puede ser accesible para todo el mundo. Aquí surgen pues estas ideas como un cine revolucionario para la revolución. Estamos hablando de un cine que, a diferencia de lo que se está cocinando en los Estados Unidos, hay una ausencia de protagonistas individuales y hay una búsqueda de un montaje mucho más intelectual. O sea, en lugar de, de esta adaptación de la narrativa, de las novelas, de la narrativa literaria del siglo XIX, lo que se busca es una idea de contar las historias de forma tal que se apele a la reflexión y al raciocinio del espectador. Aquí un concepto clave es la experimentación como sistema. O sea, la idea es hacer experimentos, probar. Claro, estamos hablando de un contexto en el cual el valor económico, el valor de mercado pasa a segundo plano. Entonces los directores están llamados a experimentar para encontrar nuevas formas de comunicación. Surgen ideas innovadoras, hay teorías cinematográficas, esto no ocurre en Estados Unidos, la teoría cinematográfica empieza a darse acá. O sea, se da un espacio donde la gente puede pensar sobre cómo se comunica, cómo se crean los sentidos, etc. Y se dan experimentaciones donde se trata de encontrar el límite o rebasar el límite entre la ficción y lo documental. O sea, se experimenta muchísimo. Y por otro lado, el cine tiene un importante valor como medio de propaganda. Hablemos de algunos de los directores fundamentales de este periodo del cine soviético. Primero, Lev Kuleshov. Es uno de los pioneros, es un cineasta muy famoso por sus experimentos en torno al montaje del cine y que también nos legó varias teorías y varios textos sobre el lenguaje cinematográfico. Kuleshov aporta experiencias y conocimiento en torno al lenguaje cinematográfico y es bien conocido por un experimento del que hablaremos a continuación. Kuleshov dice: la función principal del cine es la de captar y reproducir el movimiento,
y lo que resulta del movimiento, es decir, la acción. Esta es una reflexión interesantísima. Los americanos comprendieron este hecho hace mucho tiempo y por eso sus películas están llenas de acción, resultando verdaderamente cinemáticas. El cine americano es el que más se acerca a la vida contemporánea, a la que hábilmente traslada a las imágenes de la pantalla. Ojo, la acción. Esto es muy importante cuando escribimos guiones, cuando estamos pensando en lo que vamos a poner en pantalla, muchas veces olvidamos este principio y al final estamos haciendo casi que una película narrada exclusivamente por una voz en off. Estamos olvidando que vamos al cine, que vemos una película en cualquier pantalla porque queremos ver acciones. La historia debería contarse por acciones. Esto que les estoy poniendo aquí es el famoso experimento Kuleshov. ¿Qué es la idea? La idea es que Kuleshov crea 3 secuencias donde monta el mismo rostro de un actor junto con un plano no digamos aleatorio, elige diferentes planos, diferentes cosas y le muestra esto a la gente. Y las personas hacen interpretaciones diferentes. La leyenda, porque no sé hasta dónde es cierto, es que se lo muestra a críticos de cine y cada crítico establece una versión diferente, pero todos estaban asombrados de la capacidad de transmitir emociones totalmente diferentes en cada uno de estos cortos, aunque la expresión del actor es siempre la misma. Esto es tal vez una forma, esto nos puede servir para pensar, cuidado con la crítica. Los críticos muchas veces se inventan las cosas. Veamos el experimento Kuleshov o el efecto Kuleshov. Plato de sopa, el actor. Una niña en un féretro, el actor. 2 historias totalmente diferentes. Y ahora la tercera. Tres historias completamente diferentes, producto del montaje. ¿Por qué es tan importante el efecto Kuleshov? Bueno, es un ejemplo de sintaxis fílmica y qué es lo que permite hacer. ¿Qué hablamos de sintaxis fílmica? Bueno, que básicamente con solo colocar un par de elementos uno detrás del otro, pues generamos comunicación, generamos sentidos. Por otro lado, esto nos demuestra que la contemplación de una película no es un fenómeno de estímulo y respuesta. O sea, no es yo veo la historia y ya nada más estoy recibiendo, sino que por el contrario, los espectadores somos participantes activos en el proceso de la creación de significados. O sea, a nosotros nos ponen las imágenes y nosotros las interpretamos. Esto parece una obviedad, pero no lo es tanto en realidad. O sea, es decir, nosotros tratamos de dirigir a la audiencia en una dirección, pero en realidad la audiencia va a crear su propia interpretación. Esto implica, por lo tanto, que la audiencia proyecta sus propias emociones en la cara del actor, en lo que ve, basándose pues, en cánones de representación de expresiones. El efecto perceptual producido con una sucesión de imágenes es rápido, es inconsciente y casi automático. ¿Qué significa esto? Que básicamente no lo pensamos. Es un proceso prácticamente automático, probablemente un proceso que hemos desarrollado de forma evolutiva a lo largo de los siglos. Hablemos ahora de Pudovkin. Pudovkin, junto a Sergei Eisenstein, es uno de los más prestigiosos realizadores cinematográficos soviéticos. Ambos son discípulos de Kuleshov y en 1928 él escribe junto a Eisenstein y a Grigori Alexandrov el manifiesto del sonido. Esto es bien interesante, donde ellos expresan su emoción y preocupación por la llegada del sonido a Hollywood. ¿Por qué preocupación? Bueno, vamos a ello. Básicamente lo que tenemos que comprender es que ellos están trabajando desde el cine mudo y ellos están pensando que hay una importante ruptura con esto, ¿no? Ellos están pensando mucho en lo visual y en el montaje. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno,
Veamos algunas ideas del manifiesto del sonido. Primero, para ellos el montaje es el medio fundamental por el cual el cine alcanza la impresión del espectador mediante imágenes visuales. Entonces, partiendo de esto, el sonido debería ser utilizado para el perfeccionamiento del montaje. O sea, el sonido también tiene que montarse. Es lo que yo les digo muchas veces a ustedes cuando hacemos proyectos audiovisuales. No quiero videos musicales. Quiero que el sonido también lleve una construcción. Ellos aquí ya están apelando por eso. Los únicos desarrollos importantes para ellos son los que pueden producir un efecto sobre el espectador. Esto es interesante, ¿no? O sea, ellos consideran que se puede innovar todo lo que usted quiera, pero lo fundamental es que hay un efecto en el espectador, ¿ok? En ese sentido, ellos no consideran relevante el cine en color. Vean qué interesante esto. Yo aquí podría discutirlo muchísimo, pero ellos consideran que no tiene un efecto en el espectador si hay color o no. Yo no lo creo y se me ocurren un montón de cosas, sobre todo en un cine más de los 60s, donde el color es fundamental. Ellos denuncian que el uso del sonido sufriría una explotación comercial, con el único afán de entretener de mejor manera a las masas, lo cual hasta cierto sentido es cierto, ¿no? O sea, vean que los avances en sonido, los avances en cinematografía más relevantes en realidad tienen que ver con eso. Las salas Dolby, el THX, o sea, el sonido se convierte en una herramienta para hacer más atractiva la experiencia en la sala del cine. Entonces, claro, ellos lo que piensan es que llegaría un segundo periodo donde el teatro invadiría la pantalla y el sonido destruiría el montaje, ya que no se produciría un efecto fragmento a fragmento, sino que se uniría todo, lo cual ¿será o no será? Esto me encantaría que lo discutamos eventualmente. Yo pienso que sí. Yo pienso que en algunos ejemplos, sobre todo la cinematografía más comercial, los universos de superhéroes, el universo Marvel, DC, tiene mucho de esto, ¿no? El sonido como una forma de conectarlo todo, pero no hay una construcción de sentido a través de los planos. Por el contrario, muchos de los planos resultan vacíos. Pero yo no sé si podríamos culpar al cine de esto, porque luego, al sonido de esto, porque luego tenemos obras donde más bien el sonido se vuelve capital. Pero bueno, esto es justamente un poco a lo que van ellos, ¿no? Capital en el sentido de crear sentidos, de hacernos pensar. Ellos consideran que la utilización del sonido como contrapunto respecto a un fragmento visual es lo que ofrece nuevas posibilidades para perfeccionar el montaje, que esto es algo que veremos claramente en películas como Apocalypse Now, hacia finales de los 70s, donde básicamente el sonido es un contrapunto a lo visual. Ellos consideran que el método de contrapunto aplicado en la película sonora no altera el carácter internacional del cine. Al contrario, va a realzar su significado y su fuerza cultural. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿A qué viene esto? Bueno, que a ellos les preocupa que con el cine sonoro, pues que vamos a tener cine que ya no es tan universal, porque en lugar de leer subtítulos vamos a poder escuchar las cosas. En el fondo, bueno, ya sabemos que eso no fue así, pero sí, o sea, ellos pensaban que el cine se iba a regionalizar. En el fondo no fue así, por obra y gracia, curiosamente, del capital. Vamos a mencionar a Sergei Eisenstein. Ya lo mencionamos antes, pero bueno, ahora hay que darle su propio espacio porque él es fundamental para entender no solo el cine soviético, sino entender pues, el lenguaje cinematográfico en sí mismo. Para algunos críticos, la mayor innovación después de lo que hizo Griffith en el cine en los Estados Unidos viene de Eisenstein. ¿Quién es Eisenstein? Bueno, fue un director de cine y teatro soviético de origen judío. Y básicamente él es el que innova con la técnica de montaje, que sirve de inspiración para todo el cine posterior. ¿Okay? Él pues tenía ideales comunistas muy fuertes que lo conducen a conflictos con el gobierno soviético. O sea, él era un planteamiento pues un poco más extremo que podríamos decir era más cercano al trotskismo que al stalinismo. Stalin era consciente del poder del cine como medio de propaganda
y consideraba a Eisenstein como una figura controvertida. ¿Qué es este tema del montaje? Bueno, vamos a tratar de explicarlo a través del acorazado Potemkin, que es probablemente la obra más importante o más conocida de Eisenstein. Se considera una de las mejores películas de la historia del cine y está basada en hechos reales. Los marineros del acorazado Potemkin, hartos de malos tratos y de verse obligados a comer alimentos en mal estado, se sublevan. ¿Okay? Hay muchas imágenes en esta película que son expresivas, casi como un álbum fotográfico. Y el acorazado Potemkin representa la magnificación de la figura de masas y las causas colectivas. O sea, esta película la pueden ver en el campus, ahí está, para que la puedan, para que le dediquen su rato. De verdad, hay que verla, es fundamental. No hay un héroe individual. El héroe de la película es la masa, es la tripulación del acorazado, son los oprimidos. No hay una persona particular que uno pueda ver como el héroe. El héroe es colectivo. Y por otro lado, aquí Eisenstein logra crear ritmo, logra crear tensión a partir del montaje, del contrapunto, ¿no? Utiliza acción-reacción, utiliza lo que Barthes en algún momento llamará pues figuras retóricas de la imagen constantemente. Es una maravilla. Una cosa que pueden buscar es la escena de las escaleras de Odessa. Es brillante y, bueno, ha sido repetida y homenajeada diferentes veces. Bueno, más que repetida, homenajeada porque es una obra de arte en sí misma. ¿En qué se basa Eisenstein para esto? Bueno, sus teorías son las siguientes. Él piensa, por un lado, que el procedimiento de montaje se ha interiorizado y, por lo tanto, se ha convertido en un principio de rango teórico. ¿Okay? La manifestación del montaje no tiene por qué ser evidente ni visible. O sea, es tratar de hacer esta cuestión que lo sentís, pero no lo percibís. Salvo, obviamente, el crítico que está buscando entender, ¿no? Cualquier nuevo elemento que aparezca tiene que ser incorporado a la dialéctica, el 3D, el sonido, etcétera, para multiplicar conflictos. ¿Okay? ¿Qué significa esto? La idea es tratar de mostrarnos, es elevar el efecto Kuleshov a su máxima expresión. Es, por ejemplo, cuando tenemos imágenes, hay una película donde esto ocurre, una manifestación de campesinos, las tropas del zar, manifestación de campesinos, y en lugar de ver el choque entre ambos, lo que vemos son las escenas de un matadero. Ya comprendimos lo que pasó. ¿Okay? Para Eisenstein, la fragmentación es capital en la experiencia moderna. Y esto tiene que estar en la mirada que contempla las obras. O sea, esto está en quien contempla las obras, no en la obra misma. O sea, nosotros ya de por sí, por la experiencia contemporánea, estamos dispuestos a contemplar de forma fragmentaria. ¿Okay? Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? A una elaboración a partir del concepto de montaje de los grandes problemas de la filosofía de la forma. ¿Ok? O sea, básicamente vamos a crear sentido a través de esta contraposición de cosas. Esto es la tercera imagen. O sea, el montaje no es solo el principio, sino también un método de conocimiento. Nos hace reflexionar. ¿Ok? El montaje es un instrumento de conocimiento. El espectador, como ente activo, va a sacar sus propias conclusiones. De verdad. Yo sé que hablado así en abstracto, o sea, en el aire va a ser muy complejo de seguir. Veamos la película. Veamos el acorazado Potemkin y vamos a entender cómo Eisenstein está utilizando estas teorías para montar su obra y hacernos percibir cosas. Es una película que van a disfrutar, se los aseguro. Quisiera referirme a Dziga Vertov. Este es el seudónimo de Denis Abramovich Kauman. Dziga Vertov se traduce algo así como trompo giratorio. Sí, es un seudónimo bastante particular. Y o sea, ya Vertov se va totalmente a otro ámbito. Vertov es más conocido por su producción a nivel de lo que llamaríamos documental, pero bueno, súper experimental. Él es conocido por obras como El hombre de la cámara,
que revoluciona el género documental. Él básicamente plantea que la cámara es una mejora del ojo humano, que el ojo humano es imperfecto. La cámara puede registrar cosas que nosotros no vemos. Nos permite una comprensión profunda del mundo. Y por lo tanto, esto me encanta, la cámara debería ser utilizada para la lucha de clases. Ya entienden por qué llamo esta presentación cine e ideología. Están muy de la mano. Él habla del cine ojo. Es básicamente como llama su movimiento, ¿no? Que es básicamente, pues, de la idea de tomar la vida en el acto. Entendamos un poco mejor estas ideas con lo que se entiende como la revolución de los keynotes o la teoría del cine ojo. Los keynotes es básicamente el nombre que asume su colectivo. Estas son las ideas, bases del cine ojo. Se rechaza el cine que ellos denominan como significado, basado en estrellas, tramas y rodaje en estudio. O sea, rechaza el cine de Hollywood. Insisten que el cine finalmente tiene que evolucionar hacia el cine de hecho, o sea, registrar la vida. Vean qué interesante esto. Bertov defendió el valor de la cámara por delante del ojo humano. Afirma que la máquina fotográfica es un artilugio que puede perfeccionarse infinitamente para comprender el mundo y tratar de organizar el caos visual en una imagen coherente. O sea, es una cosa totalmente constructivista. Bertov piensa que los principios de los keynotes se basaban en un método de desciframiento comunista del mundo y consideran que el marxismo era la única herramienta objetiva capaz de analizar la realidad del momento. Vean que va muy de la mano de esta idea de tratar de predecir las cosas, ¿no? El marxismo en el fondo tiene un afán predictivo de la economía y de la sociedad. Entonces, ellos tratan de explorar la cinematografía en esa misma dirección. La finalidad de los keynotes fue conseguir una objetividad total. Esto a mí me parece, voy a usar la palabra en inglés, bastante naif, ¿verdad? Es como bastante inocente, si se quiere, pensar que hay una cosa como la objetividad total. Pero es tras lo que ellos están, ¿no? Una objetividad total en la captación de imágenes, sin preparar nada previamente. Por eso rechazan elementos como el guión, la puesta en escena y los actores profesionales. Se utiliza simplemente el montaje para unificar fragmentos extraídos de la realidad. Esto es maravilloso porque ellos nos demuestran que es posible crear cine coherente con cosas que uno simplemente registra. O sea, en alguna medida el sentido de la obra cinematográfica ocurre en el montaje. Esto es súper interesante. Las bases de los keynotes son una actitud filosófica antes que una proposición técnica. O sea, esto no tiene que ver con la técnica, tiene que ver con la forma en la que se aborda. ¿Okay? La finalidad es captar los eventos de la vida cotidiana a partir de métodos sencillos para el rodaje de películas. Ustedes pueden ver en internet El hombre de la cámara, ahí está en el campus virtual para que lo puedan ver. Joyita, es una joyita. Hay que verlo porque además es una obra que insiste en mostrarnos el mecanismo, cómo funciona. Es una obra que empieza mostrándonos el mismo estreno de la película. Es, desde mi perspectiva, simplemente maravilloso, sobre todo si tomamos en cuenta la época en la que está ocurriendo. Esto conecta con esta frase de Pudovkin. El film no es rodado, sino construido. Todo esto, lo que hemos estado hablando, finalmente se resume en esta idea. Sí, hay que rodar la película, hay que captar el material, pero en realidad el sentido final es una construcción que se hace en el montaje y en la vinculación entre el espectador y la obra cinematográfica. ¿Qué entendemos por montaje? Bueno, básicamente el montaje es la sucesión de tomas de la película, que es básicamente, pues, es cómo lo va a mirar el espectador y cómo va a pensar sobre él, ¿no? O sea, es decir, la sucesión de tomas de la película va a tomar sentido a través de la interacción con la mirada y el pensamiento del espectador. El montaje tiene un carácter dialéctico. Cada toma
incluye un elemento que tiene respuesta en la toma siguiente. Vean qué interesante. ¿Recuerdan el cine de Hollywood? El tema de crear una continuidad, una cosa casi invisible, ¿no? O sea, hay una interrelación a través de la acción. Aquí lo que se trata es de que cada toma tiene un sentido, una intención que va a encontrar resonancia en la que sigue. ¿Ok? Es tratar de hilar un discurso coherente a través de los conceptos abordados, no solo la acción. La tensión psicológica del espectador se satisface por la continuidad de tomas. Queremos saber qué sigue, queremos saber qué va a pasar, queremos ser sorprendidos. Cada toma es una unidad incompleta. A mí me encanta esta idea porque es básicamente no comprendemos la obra hasta que no terminemos de verla. Es decir, la obra está hecha para ser vista completa. El relato cinematográfico es una serie de síntesis parciales. Claro, es una fragmentación de lo que ya hemos hablado bastante previamente. Entendamos esto de la siguiente forma, y ya con esto nos acercamos al final de esta presentación. A ver, hablemos de la evolución del lenguaje fílmico. Aquí tenemos dos columnas. Por un lado, tenemos el modo de representación primitivo, el de los primeros realizadores, donde básicamente las características son frontalidad, la cámara se pone ahí al frente y se ejecuta una acción frente a la cámara. Ocurre en exteriores, se pone la cámara y se graba. Hay una platitud visual, ¿ok? Es decir, todo es plano, lo que ocurre. Cada toma tiene valor por sí misma. En general son películas de una toma. Hay distancia, o sea, se planifica para mostrar una escena en un ángulo amplio. Entonces hay mucha distancia entre la cámara y la acción. Es una imagen centrífuga, o sea, las cosas están pasando ahí como en los alrededores de la toma. Y hay una falta de cierre, son como anécdotas. En el modelo de representación institucional, que es ya el cine hollywoodense, se suprime la frontalidad. ¿Okay? Hay escorzos, hay estos planos desde un detalle hacia atrás, etc. Hay escalas, primer plano, plano medio, plano detalle, esta fragmentación. Hay mejoras técnicas, luz, objetivos, hay continuidad, hay proximidad. La imagen es centrípeta, o sea, básicamente tratamos que la acción esté hacia el centro del cuadro y hay una clausura. La historia, el lenguaje, lleva hacia un final. ¿Qué ocurre con el desarrollo de la escuela soviética de montaje? Bueno, veamos la comparación entre el modo de representación institucional y las teorías de Eisenstein. Por un lado, la idea es que haya una búsqueda de transparencia enunciativa en el modo de representación institucional. O sea, nos sentamos a ver la película y casi que la película se cuenta sola. En cambio, en el cine soviético, según las teorías de Eisenstein, la idea es una intervención enunciativa directa. O sea, hay un mensaje que yo quiero transmitirle a usted. ¿Okay? Y es un poco como, hey, despiértese. Estas ideas van a estar... van a desarrollarse más adelante en autores como Bertolt Brecht, que en el caso del teatro habla del distanciamiento, ¿no? O sea, es un poco tomar conciencia de lo que estamos viendo, no simplemente dejarnos llevar por la historia, sino interpretarla. En el cine hollywoodense, en el modo de representación institucional, hay un protagonista individual, el héroe. En el cine de la Unión Soviética, el protagonista es colectivo, el pueblo. Hay una naturalización en la narrativa. O sea, se trata de sentir que estamos viendo a través de una ventana. En cambio, en el montaje soviético hay una desnaturalización. Vuelvo a esto, es esta idea de tratar de tomar conciencia de lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos. Somos objetos de un mensaje que nos quieren hacer llegar y nosotros lo interpretamos. Entonces, existen imágenes que parecen fuera de lugar, pero que están hechas para generar sentidos y para hacernos cuestionar las cosas. Hay una narración más una mostración, o sea, cuento para mostrar algo.
En cambio aquí yo muestro y eso da como resultado la narración. En el primer modelo hay una identificación primaria con la cámara. ¿Ok? Eso también pasa en el modelo soviético. O sea, básicamente, o sea, la cámara es como nuestra mirada, la mirada del espectador. Hay una identificación secundaria con personajes y situaciones. La cámara me hace ver estos personajes y situaciones. En el cine soviético, la identificación es con las ideas revolucionarias, con las ideas con las ideas del marxismo, con las ideas comunistas, etc. En un modelo se apela a la sensibilidad, en el otro se apela a la emotividad. ¿Okay? O sea, uno es de respuesta primaria, el otro es más de una reflexión que nos lleva a la respuesta emocional. ¿Okay? Hay una sutura, esto es muy interesante. Cuando decimos sutura, es como cuando pegamos las cosas, ¿no? O sea, una sutura es cuando cosemos pues una herida, ¿no? La idea es tratar de sentir que esto está pasando de una forma natural. En el modelo soviético, no hay sutura. La idea es que haya contraste entre las tomas. El objetivo ideológico en el cine que viene de los Estados Unidos, que se desarrolla en Occidente, es el imaginario colectivo. En ese sentido, estas ideas del viaje del héroe, todo esto están muy, muy arraigadas. Por eso, las películas de los Estados Unidos tienen que ver con westerns, tienen que ver con estas cosas. Crear el imaginario colectivo. En cambio, en la Unión Soviética, el objetivo ideológico es llamar a la acción revolucionaria. Es totalmente diferente. Es más bien, en lugar de perpetuar este imaginario colectivo, es tratar de en alguna medida cuestionarlo y plantearse otras cosas. El modelo occidental o norteamericano es lineal, el de la Unión Soviética es más de conflicto, de generarnos estas preguntas. Hay ausencia de interpelación en el modelo occidental. En el soviético hay una interpelación directa al público. En el primero, la base es melodramática. O sea, esta cuestión de la tragedia dramática. En el otro, la base es historiográfica. Es tratar de mostrarnos estas cosas que ocurren y hacernos conscientes de los eventos de la historia. Hay una concepción positivista del mundo en los dos modelos. O sea, viene muy de estas ideas de que en alguna medida la ciencia nos va a permitir comprender el mundo, ¿no? Y esto que me parece lo más importante, el tema de la clausura. En el cine que se desarrolla en Hollywood, la historia termina con happy ending o no, pero hay un fin de la historia. En cambio, en el cine soviético, esa clausura es relativa. Se habla más de la esperanza de futuro, ¿no? Esta idea de que, pues, claro, esto acaba, pero siempre pueden pasar más cosas. Nos deja un poco más conflictuados, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Bueno, con esto termino. Espero que lo hayan disfrutado. Esto de verdad, esto da para un curso entero. Es re interesante. Vean las películas, vean los materiales que les estoy dejando y discutámoslos cuando finalmente podamos vernos nuevamente en persona.